Prendido si se ve la imagen, por favor. Sí, se ve, Ya, gracias. Atentos, por favor, porque voy a solicitar su participación de ustedes. El hecho de que sea virtual no significa que lo prendan su cámara y lo dejen así. Con el anterior grupo llamaba, citaba un nombre y nunca se trataban. Eh, por eso que no comparto yo de todas maneras, trataremos de avanzar lo que podamos en esta actualización. ¿Alguien me puede leer el título de la carátula? vascularización del cuello. Exactamente. Vamos a hablar ahora de vascularización del cuello. Bien, que hemos visto que el problema o el temario de las Olimpiadas es el cuello. Y en cuello ya hemos visto osteología, cuello, pero hablaremos de un paquete básculo nervioso del cuello, que es una región importante en la misma. Bueno, cuando hablamos de vascularización del cuello, estamos hablando de arterias y venas. Pero cuando decimos vascularización, estamos hablando también de nervios de la región cervical. Pero ahora nos ocuparemos de la porción vascular, tanto de irrigación como irrigación significa llegada, ¿no? De las arterias. Y las venas, ustedes saben que retornan al drenaje, drenar. ¿Cuál es la arteria principal que existe en la región cervical? La arteria carótida común. La arteria carótida común. La arteria denominada primitiva porque es su raíz inicial de la región carotidia, sobre todo en la bifurcación de la carótida, produce pues esta sensación somnolienta que las personas podemos tener. Esta arteria carótida común, después de un corto se va a bifurcar, se va a dividir en dos carótidas, una carótida interna y otra carótida externa. Ya su nombre lo está indicando, que en la región cervical la carótida interna va a subir por el cuello y se va a ingresar al cráneo, va a ingresar al cráneo. Mientras que la carótida externa es la que va a irrigar a toda la región cervical y a toda la parte externa de la cabeza, de la cara. Y esta carótida externa en este trayecto cervical de la región del cuello da estos 6 ramos colaterales. Cuando decimos que son ramos colaterales, aquellos que de su tronco principal de esta arteria se están desprendiendo hacia órganos contiguos o aledaños. Pero al terminar su trayecto, esta arteria se bifurca, igual que la carótida común, y va a dar ramos terminales. Estos 6 son ramos colaterales y estos 2 ramos son los ramos terminales. Esas arterias vamos a encontrar ahora al estudiar la región cervical. Y su retorno venoso, su drenaje venoso, está dado por las venas yugulares. Las venas yugulares, derecha e izquierda, internas, van a formar juntamente con la vena subclavia la vena brachiocefálica derecha y izquierda. Ambas venas van a retornar hacia la vena cava superior. En cambio, la carótida común nace del callado aórtico, de la aorta ascendente del callado aórtico aorta que nace del ventrículo izquierdo. Entonces, acá está todo lo que vamos a ver. En esta imagen podemos apreciar que este es el callado aórtico. Aorta que está naciendo acá del ventrículo izquierdo con estas sus porciones. Una primera porción aorta ascendente. Luego esta porcioncita que ven de más oscurito es el callado aórtico. Se domina callado aórtico por esta su morfología parecida a un bastón, ¿no? Convexidad superior y concavidad inferior. Luego se transforma en aorta descendente y como está dirigiéndose por el tórax se denomina aorta torácica.
Esta es la vena cava superior. Vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha a través de estos troncos venosos brachiocefálico izquierdo y brachiocefálico derecho. Entonces hemos visto parte del drenaje y parte de la irrigación o vascularización del cuello. ¿De dónde nacen las carótidas? Las carótidas nacen del callado aórtico, En el lado derecho encontramos su primer ramo colateral que tiene el callado aórtico, es este en el lado derecho. Y es un tronquito que se denomina tronco arterial brachiocefálico. Braquio porque una de sus ramitas se va al brazo, braquio. Y cefálico porque su otro ramito se va hacia la cabeza. Y este ramito es la carótida primitiva o la carótida común. Por consiguiente, en el lado derecho, la carótida común nace del tronco brachiocefálico derecho, que se encuentra a niveles más o menos de la articulación externo-costoclavicular. En el lado izquierdo, la carótida primitiva, fíjense, la carótida primitiva nace del callado aórtico, del lado izquierdo. Acá está la vena, la arteria subclavia. La arteria subclavia nace también del callado aórtico. Por consiguiente, si hablamos de dimensiones de las carótidas, la carótida izquierda es mucho más larga que la carótida derecha, ¿verdad? Por este su nacimiento en la región del callado aórtico. La región cervical no solamente está irrigada, no solamente vamos a encontrar a las carótidas como irrigación. Fíjense, aquí encontramos esta arteria que está atravesando los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Son las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales, fíjense, están naciendo de las arterias subclavias, de la arteria subclavia, encargados también de irrigar sobre todo los músculos prevertebrales. Y esta arteria, la arteria lingual inferior. Por consiguiente, la región cervical no solo está irrigado por las carótidas comunes, sino también por la arteria subclavia a través de estos ramos ascendentes. Bueno, hablaremos de esta arteria, la arteria carótida común. Esta arteria carótida común, como pueden ver, en cuanto a longitud, podemos decir que el izquierdo es mucho más largo que el lado derecho. Y encontramos su emergencia a nivel de la articulación externo-costoclavicular, donde se hace visible en la región cervical, en la que estamos estudiando, en la del cuello. Más o menos, esta carótida de ese nacimiento se dirige hasta la bifurcación de las carótidas, que está más o menos a nivel del borde superior de este cartílago, del cartílago tiroides, pero sobre todo esta astita, la astita mayor del cartílago tiroides. Y si hablamos como punto de referencia en la parte posterior, estamos hablando de la vértebra cervical número 4. Hasta ahí llega la carótida primitiva o la carótida común, para después dividirse en sus dos ramos. Uno que es la carótida interna, que es una arteria medial en relación a la región cervical. Una carótida externa que además de ser lateral es anterior, pero después se va por la parte posterior de la carótida. Esta carótida común, como pueden ver aquí en la imagen, en todo su trayecto desde su nacimiento hasta su bifurcación, no da ningún ramo colateral, no da ramos a ningún músculo, a ningún órgano que esté próximo. Es completamente libre en esos ramos, ¿no? Esta arteria carótida común, si colocamos a los músculos infrayoideos, si colocamos al músculo digástrico, al esternocleidomastoideo y al músculo platisma mioides, está cubierto por esos músculos, Hacia anterior, la carótida común va a estar en relación con la cara posterior de esta glándula, de la glándula tiroides. Y hacia posterior, encontramos primero este nervio, en los nervios simpáticos, la cadena simpática. Este es el nervio simpático y se llama cadena simpática. Este es, por ejemplo, el primer ganglio cervical. Y vamos a ir encontrando varias dilataciones que son ganglios cervicales. Por eso se denomina la cadena simpática.
Y más hacia posterior de esta arteria que vamos a encontrar el décimo par craneal o el neumo gástrico, ¿no? Ahora, esta carótida y esta su bifurcación se encuentra, en esta imagen va a ver, esta es la arteria carótida, esta es la vena yugular, este es el nervio neumogástrico y esta es la cadena simpática que he mencionado. Pero el nervio neumogástrico, la vena yugular y la carótida primitiva y común se encuentran en la región cervical embolsadita, permítame ese término, a través de una vaina vascular. Aquí encontramos una vaina también, ¿verdad? Que lo está abrazando al músculo esternocleidomastoideo. Estos son los músculos infrayoideos. Pero en el músculo no se llama vaina, se llama ¿qué? Aponeurosis. Todo músculo tiene una aponeurosis superficial y una aponeurosis profunda. El paquete vascular y nervioso del cuello también tiene una membranita, pero se denomina vaina vascular. La arteria está pegadita a la cara posterior de la glándula tiroides. Estamos hablando de la carótida común en ambos lados. Más hacia el lateral encontramos la vena yugular y en el ángulo diedro de estas dos arterias y venas se encuentra el neumo gástrico en ambos lados. Por detrás de los músculos suprayoideos o infrayoideos les está tapando, cubriendo los músculos esternocleidomastoideo y el músculo digástrico, y hacia atrás se está apoyando por los músculos prevertebrales, los músculos largo, corto del cuello, los que ya hemos mencionado y hemos visto al hablar de miología. Ya hemos visto entonces a la carótida común o primitiva. Ahora vamos a hablar de su bifurcación. De esta bifurcación, una que es interna, que se introduce hacia la parte medial de la región cervical. Fíjense, está ascendiendo la carótida interna hacia la porción petrosa del hueso temporal. En la porción petrosa del hueso temporal, especialmente en su cara anteroinferior, encontramos un agujerito, ¿verdad? El agujero carotidio. Se introduce en el agujero carotidio, atraviesa la porción petrosa hasta ingresar por el agujero rasgado anterior hacia la cavidad craneal y se apoya en la región cavernosa. A ver, ¿quién me puede decir cómo está formada la región cavernosa? Jessica. Kevin. A ver, un comprendido, por favor. Hola, hola, un ¿Se comprendido. refiere al por donde pasa el seno cavernoso o el seno cavernoso? Exactamente, esa es la región cavernosa, el seno cavernoso, la cara lateral del cuerpo del esfenoides, donde encontramos el seno cavernoso en forma de una S itálica. Por ahí está atravesando a manera de S itálica la arteria carótida interna y la vena interna. Hasta ahí. Por consiguiente, esta carótida interna, ¿no? Tiene cuatro porciones. Una primera porción que es cervical. Al ingresar por el agujero carotidio en la porción petrosa, tiene una porción petrosa. Una vez que ingresa al cráneo, tiene una porción cavernosa. Ya en la porción cavernosa, cuando llega hacia las alas menores del esfenoides, da sus ramos hacia el cerebro y da ramos cerebrales, comunicantes anteriores, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver cuando hablemos de irrigación del cerebro, ¿no? Esta es la carótida. Y en todo su trayecto, la carótida interna, sobre todo en su porción cervical, no da ningún ramo colateral. Es igual que la carótida primitiva común, no está dando ningún ramo colateral. Y en su trayecto, que va de C4 hasta el agujero carotidio de la porción petrosa del temporal, está cubierta, está atravesada primero por nervios. Fíjense acá, encontramos este nervio que se está dirigiendo hacia la lengua. Es el nervio hipogloso mayor, o mejor dicho, el glosofaringio, perdón, el glosofaringio. Y el más inferior que forma una asa, que lo hemos encontrado en varios triángulos, este es el hipogloso mayor. El glosofaringio por arriba y el hipogloso mayor por debajo.
Pero además esta carótida, fíjense, está cubierta por esta arteria, la arteria occipital, que es rama de la arteria carótida externa. Si seguimos más hacia afuera, ¿qué encontramos? Al músculo digástrico. Más hacia afuera, al músculo esternocleidomastoideo, al músculo trapecio. Entonces están cubiertos por ese paquete vascular, nervioso y además muscular, la carótida interna. Y hemos dicho que en su trayecto no da ningún ramo colateral. Pero además va a estar en relación con la apófisis estiloides, con el músculo, con el músculo estiloideo. Y esta carótida interna también se encuentra dentro de una vaina, la vaina carotidia que hemos mencionado anteriormente. La carótida primitiva o la carótida común, al dividirse en su carótida interna y en su carótida externa, presenta dos formaciones importantes también al hablar de relaciones de estas arterias. ¿Cuáles son esas relaciones? Fíjense, la carótida interna, justo en su bifurcación, aquí encontramos una dilatación. Esta dilatación se denomina seno carotidio, propio de la pared muscular de la carótida interna. En esta región, en este seno carotidio, encontramos unos receptores. ¿Receptores de qué? Receptores de la presión arterial, es decir, de la sangre que está atravesando hacia la cabeza en cada latido. Entonces ahí encontramos unos presos receptores dentro del seno carotidio. Que este seno limita y organiza al cuerpo y dice por qué está viniendo con mucha presión, qué está pasando, o sea, controla la presión a este nivel. Pero entre estas dos carótidas, entre la carótida interna y la carótida externa, encontramos esta otra formación que no es dependiente de la pared vascular como el seno carotidio, sino esto es un cuerpo nervioso denominado cuerpo carotidio, dependiente del décimo y del glosofaringio, este cuerpo carotidio. Y en este cuerpo carotidio también tenemos receptores, pero aquí tenemos receptores químicos como el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Aquí dice por qué está viniendo mucho dióxido de carbono, por qué está déficit de oxígeno, etcétera, etcétera. Justo en la bifurcación de las carótidas. Importante esto mencionar y señalar por las características que tiene la carótida de llevar sangre hacia la región, hacia la cabeza, tanto a su parte externa como a su parte interna. Y en su parte interna tenemos un órgano noble como es el cerebro, ¿verdad? Bueno, la carótida externa, que es esta, aquí me voy a permitir dibujar, hacer un dibujito, no, con otro color. Aquí voy a dibujar este. Bueno, ¿se ve el dibujo? ¿Se nota el dibujo? Perdón. Sí, doctor. Ya. ¿Qué creen que es ese dibujito? Este dibujito es la glándula parótida. La glándula parótida. Por consiguiente, la carótida externa está atravesando el tejido de la glándula parótida, desde su bifurcación hasta dar sus dos ramos terminales. Entonces, muchos autores mencionan que estos dos ramos terminales, que esta es la maxilar interna y esta es la temporal superficial, incluso se bifurcan mucho más antes de emerger del cuerpo de la glándula parótida, Entonces, ahí encontramos a la carótida externa, en plena glándula parótida. Al igual, tiene las mismas relaciones que la carótida interna. Fíjense, medialmente o internamente está atravesada por el nervio glosofaringeo. Inferiormente y lateralmente o por fuera está el nervio hipogloso mayor, Pero además aquí vamos a encontrar un plexo venoso exquisito cuando hablemos de retorno venoso, de la región. ¿Qué relaciones también tiene la carótida externa? Fíjense, con estos músculos, el músculo estiloideo y el músculo digástrico, esto que va hacia la fosita digástrica. Este es el ojal del estiloideo, ¿no?
Ya sabemos qué nervios encontramos ahí. ¿Qué ramos colaterales da la carótida externa? Da 6 ramos colaterales. Los voy a mostrar. Esta es la tiroidea superior. Tenemos la faringe ascendente. Esta es la faringe ascendente. La lingual anterior, la arteria facial, la arteria occipital posterior y por último tenemos esta, la auricular posterior. ¿Cuáles son sus 2 ramos terminales? La temporal superficial y la arteria maxilar interna. Iremos hablando cada uno de ellos. Esta arteria, la arteria tiroidea superior, esta arteria tiroidea superior da una arteria que se denomina laringia superior. Esta es la arteria laringia superior, rama de la tiroidea superior. ¿Por qué reconocemos que es la laringia superior? Porque está perforando esta membrana que va del cartílago tiroides al cartílago ioides. Es la membrana tiroioidea. Por eso se denomina, como se está introduciendo en la laringe, se denomina la arteria laringia superior, porque hay la laringia media, la laringia inferior. Luego además da unas arterias, las arterias infraioideas, que no la podemos notar acá, pero está por debajo del hueso ioides. Da este ramito que está seccionado acá, como pueden ver, está cortadito, porque da irriga a este músculo, al músculo esternocleidomastoideo, al esternocleidomastoideo. Da un ramito arterial, como pueden ver acá, al músculo cricotiroideo. Esta es la arteria cricotiroidea. Y por lo demás, estos otros ramos están abrazando a esta glándula, a la glándula tiroides. Son denominados ramos glandulares. Hemos hablado entonces de su primera rama colateral, que emerge de su cara anterior de la carótida externa, justo en su bifurcación de la carótida primitiva a la carótida común. La segunda rama que da más hacia arribita, pero sobre todo posterior, es decir, a la cara posterior de la arteria, su cara anterior, a la cara posterior encontramos esta arteria, que va a irrigar todos estos músculos. Este es el músculo constrictor superior de la faringe, este es el constrictor medio y este es el constrictor inferior, ¿no? Esta arteria, la arteria faringe ascendente, una vez de su nacimiento empieza a ascender por estos músculos, por el constrictor inferior, el constrictor medio, y aparece aquí a nivel del constrictor superior. Esta es la arteria faringea ascendente. Faringe ascendente que no solo irriga los músculos constrictores de la faringe, sino que también da otros ramos que se introducen en el cráneo y van a dar unos ramos meningios. Más hacia arriba de la arteria faringe ascendente y hacia anterior, a su cara anterior de la arteria carótida externa, encontramos esta arteria, la arteria lingual que se está dirigiendo hacia la lengua. Esta es la arteria lingual, que se desprende entonces de su cara anterior de la carótida externa. Fíjense este trayectito. Y luego se introduce debajo de este músculo. Este músculo, como va del ioides a la lengua, se denomina el músculo iogloso, ¿no? Un corto trayecto se introduce en la parte profunda del iogloso para nuevamente emerger por delante del borde anterior del iogloso y bifurcarse, ¿no? Y bifurcarse. Da ramos supraioideos, da ramos arteriales supraioideos, como pueden ver acá, la arteria supraioidea. Va a dar ramos linguales, la arteria sublingual y la arteria de la lengua, la arteria renina. En esta imagen vamos a poder ver. Esta es la arteria lingual. Este es el músculo iogloso. Fíjense, está seccionado de acá. Esta arteria lingual, una vez que llega al borde posterior del iogloso, se hace profundo para emerger por su borde anterior del músculo iogloso y dar sus 2 ramos. Una, que es la arteria dorsal profunda o la arteria renina de la lengua, fíjense que va hacia la punta de la lengua. Y otra, que es esta, que es la arteria sublingual. Esta es la arteria sublingual, rama de la arteria lingual. Tiene 3 porciones, una porción retroioglósica, profunda al iogloso, al músculo iogloso, y otra preiglósica, por delante del músculo iogloso. Más hacia arriba de esta arteria, de la arteria lingual que acabamos de ver, justo en su cara anterior también, encontramos otra arteria. Esta es la arteria facial.
que dirigiéndose de su cara anterior de la carótida externa, se dirige hacia el gonion de la mandíbula, abraza el gonio de la mandíbula y como pueden ver, se está dirigiendo desde el gonion de la mandíbula hacia el ángulo interno del globo ocular. Por consiguiente, la arteria facial, esta arteria facial tiene dos porciones, una porción cervical y una porción facial, ¿no? Facial y cervical. En este trayecto, en la región cervical, la arteria facial da este primer ramo, denominado la arteria palatina ascendente. Está justamente en el conducto palatino. Recuerden osteología. Por delante encontramos esta otra arteria que va a venir a irrigar a una amígdala que se encuentra aquí, la amígdala palatina o la amígdala tonsilar. Por eso se denomina arteria tonsilar. Más hacia adelante, la arteria facial, antes de llegar al gonion, da ramos glandulares para la glándula submaxilar, para la glándula parótida y para la glándula sublingual, para las glándulas salivales. Y por último, continuando el gonion, la arteria facial que se dirigía hacia arriba, da otro ramito que se dirige por el borde inferior de la mandíbula. Se denomina la arteria submentoniana. Por último, tenemos que de la parte posterior, de su cara posterior y al mismo nivel que la facial encontramos esta arteria, la arteria occipital. Fíjense hasta aquí. Esta es la arteria occipital, se hace profunda y emerge en esta región occipital. Esta también, al igual que la arteria lingual, tiene tres porciones. Una primera porción que es esternocleidomastoideo, profundo al esternocleidomastoideo y luego por fuera del esternocleidomastoideo. Entonces, el esternocleidomastoideo lo divide en esas tres partes, anterior, profunda y posterior. Y en este trayecto da las arterias esternocleidomastoidea, que es para el esternocleidomastoideo, da arterias meningias y sobre todo estas las arterias en la región occipital, las arterias occipitales. Y hay un solo ramito que se dirige hacia abajo, que es el ramo descendente, y se dirige a los músculos escalenos. Más hacia arriba de la occipital, aquí la última arteria colateral, como ven, se está dirigiendo por detrás del pabellón auricular. A esta se denomina la arteria auricular posterior. Auricular posterior que tiene ramos, porque dan al pabellón auricular, ramos auriculares, ramos que se dirigen a la región occipital, al músculo occipital, y hay un ramito que se introduce en el conducto externo, que es la arteria timpánica, Y por último, da ramitos a los músculos del ramillete de Riolan, a todos los músculos que se insertan en la apófisis estiloides del hueso temporal. Bueno, tenemos 10 minutitos, con el otro grupo también he avanzado hasta acá. Mañana continuamos con drenaje venoso. El viernes tenemos nuestro ECOE, pero ya quiero anticiparlos. El lunes próximo vamos a tener nuestro examen de región cervical. Osteo, artro, mío, triángulos y paquete vascular. Tenemos más tiempito para estudiar y parece que no lo estamos haciendo. Hecha esa aclaración, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta mañana, entonces.